La falla de este año lleva por lema, o por lemas, Clan per la Pau, o el triunfo de Gandhi. ¿Y de qué os vengo a hablar en ella? Pues del que sería el triunfo del siglo XXI, o el que considero que es el triunfo del siglo XXI, que es la paz, conseguir la paz, la utopía de la paz. ¿Y por qué la falla tiene dos lemas? Pues porque es la unión entre dos obras que tienen su punto de interés para mí. La primera de ellas, Clan per la Pau, era el lema de una falla que presentó Pepet, el artista fallero Pepet, Josep Pascual Pepet, para la falla municipal del año 97 y que no salió elegido. Y era una falla donde la figura principal la ocupaba un Mahatma Gandhi, igual que en esta, ¿no? Y siempre se dijo que a Pepet le quedó la espinita de poder haber hecho esa falla que nunca llegó a hacer. Y yo, pues a modo de guiño, he rescatado ese Gandhi para plantarlo en la falla de este año. Y el triunfo de Gandhi viene a raíz de el título de mi cuadro favorito de todos los que tengo en mi imaginario, que es El triunfo de San Hermenegildo, que es un cuadro que pintó Francisco Herrera el Mozo, creo que fue en el 1654, es decir, hace ya un tiempo. ¿Y por qué ese cuadro? Pues porque aparte de las características estéticas, que después entraré más en detalle en ellas, es un cuadro que habla de ser fiel a uno mismo. Hermenegildo era el hijo del rey Leovigildo y fue asesinado por no querer convertirse a la religión arriana que se le quería imponer y serle fiel al cristianismo, que es en lo que él creía. Por eso a la hora de morir, pues asciende a los cielos en estado de éxtasis, rodeado de ángeles, de músicos, pues en fin, lo que es un triunfo, ¿no? Y como os decía, en la parte estética del cuadro también es muy bonita. Es un cuadro que tiene una composición en espiral, en el que toda la atención del cuadro se centra en el personaje principal, que en este caso es Gandhi, y en todo su alrededor se mueven todos los personajes que componen ese triunfo, ¿no? Que los he reversionado y readaptado en lo que podría ser la falla actual. Es una falla que se mueve un poco entre el barroquismo y el cartoon, ¿no? El barroquismo del propio cuadro del que nace y el gesto desenfadado del ninot. Además, también se ha tratado de que la falla respete la luz del propio cuadro, ¿no? Intentando que la luz blanca del personaje principal contraste con los oscuros y grises en los que están pintados los personajes de la base. Es un recurso que utilizó posteriormente otro pintor como Goya en el célebre cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, por ejemplo, ¿no? Donde el personaje principal, el fusilado, uno de los fusilados, está iluminado y el ejército francés permanece en penumbra. De alguna manera, el color retrata visualmente los personajes que ocupan las dos partes de la falla. Entonces, empezando por abajo, tenemos por un lado los detonantes de una guerra en concreto, ¿no? Un Joe Biden de mirada imperialista con la OTAN por bandera, que encarna el capital del que se alimenta el tío Sam, que asoma su cabeza por la trasera de la falla. Y otro Vladimir Putin que decidió tomar la peor de las decisiones, ¿no? La de la invasión y la de la muerte.
lado se encuentra la alegoría a la paz que ocupa todo el cuerpo central de la falla, personificada en la propia figura de Mahatma Gandhi. Gandhi fue famoso por el ejercicio de la no violencia activa como estrategia para lograr un hito histórico como fue la independencia de la India. Creo que fue en el 47 del siglo pasado. Y que si bien no trata de idealizar la figura de Gandhi, sí que ejerce su función como icono, como símbolo de la paz. A su alrededor hay una serie de figuras que personifican los colores de la bandera de la paz. La bandera de la paz sabéis que es la bandera arcoíris desde el morado hasta el rojo, pasando por los 7 colores. Y configuran la escena completa del triunfo. De izquierda a derecha podemos ver una de ellas, por ejemplo, que sostiene el misil y el botón rojo de la bomba atómica que está por ahí escondida, ¿no? Y que han rebotado de las manos a Putin y a Biden sin saber muy bien cómo deshacerse de ellas, ¿no? Cómo librarse de esas armas. Mientras la otra figura que está al lado suya se espanta, se asusta y procura no acercarse demasiado a las armas, no sea que revienten o que hagan algo malo. Sobre la cabeza de Gandhi hay otras 2 figuras que portan los atributos de la palma y de la corona de rosas. Son los mismos atributos que portaba Hermenegildo en su éxtasis, ¿no? Un poco a modo de símil entre los 2 personajes, entre el personaje original y el propio Gandhi. Y terminan de componer el remate de la falla, pues 2 figuras que tocan el arpa y el laúd, ¿no? Están armonizando la escena, de alguna manera están utilizando la música como lenguaje universal que simbólicamente puede servir para poner freno a las guerras y a aquellos que las provocan.